Un cordial saludo, mi nombre es Cristian Camilo Salazar, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y para el presente video voy a hacer una descripción de la actividad asociada con el desarrollo de un compostador casero. Para este caso entonces voy a describir las fases que componen esta actividad y finalmente voy a compartir con ustedes los resultados obtenidos luego del desarrollo de este compostador. Entonces, primeramente la actividad constaba de hacer una separación, un acopiaje de residuos durante una semana en mi casa. Entonces aquí se procedió a realizar ese acopio durante 7 días, donde obtuvimos un total de 15,2 kilogramos de residuos. Este peso corresponde a su peso húmedo. De ese total de residuos, 7,9 kilogramos corresponden a residuos orgánicos, que son el insumo primordial para la elaboración del compostador. Aquí en la gráfica pues podemos ver las relaciones de generación de residuos por residuos sólidos urbanos y los residuos sólidos orgánicos. En esta gráfica podemos evidenciar los pesos húmedos y secos, tanto los residuos sólidos orgánicos como los residuos reciclables. Entonces tenemos que pues evidentemente el peso es mucho mayor cuando se toma el residuo y luego dejarse secar al sol se reduce de forma circunstancial el peso del mismo. Luego de tener los pesos secos, los pesos húmedos y la totalidad de residuos generados, podemos hacer un cálculo para determinar el porcentaje o la producción per cápita de residuos por habitantes. Para este caso, como nuestro periodo fue de una semana, hacemos uso de una fracción, un séptimo, por la generación total sobre el número de personas. En esta casa viven 5 personas, entonces se tiene que la generación per cápita es de aproximadamente 0,434 kilogramos por persona. Teniendo en cuenta esto, pues definimos el volumen del recipiente que vamos a utilizar de acuerdo a la producción per cápita. Para este caso tenemos que el volumen ideal es el de un recipiente que tenga aproximadamente 27 litros de capacidad. Posteriormente procedemos a hacer el diseño del compostador, donde elegimos un recipiente reutilizado donde se almacenaron algunas sustancias. Se procedió a limpiar, se procedió a realizar una serie de agujeros a los costados, en la parte inferior superior, y el volumen de este recipiente es de aproximadamente 20 litros. Luego de tener listo el recipiente, pues hicimos la adición de los residuos. Inicialmente pues se pusieron los residuos que se tomaron durante la primera semana, 7,9 kilogramos. Se realizó riego de esto, se realizó volteo y se hizo adición hasta la tercera semana. Durante la semana 1, que empezó el 6 de marzo, el día 9 de marzo aproximadamente se hizo una adición de más residuos para la generación de compostaje. Entonces tenemos aquí los valores asociados con los pesos durante las semanas, las alturas, la generación de lixiviados y el volumen ocupado por estos residuos. Es evidente que de la semana 1 a la 3 hay un aumento significativo de casi todos los valores y a partir de la tercera semana se empieza a declinar toda la generación, porque esto se debe a la transformación de materia orgánica producto de la gradación que hacen los microorganismos sobre estos residuos de origen orgánico. Esta tabla es muy importante. En esta tabla se describe el comportamiento que tuvieron las variables de incidencia o que son de mayor relevancia durante la realización del compostador. Entonces tenemos aquí la altura, el peso, la generación de lixiviados y el volumen, donde vemos que durante la primera semana se tiene un valor relativamente bajo de lixiviados, aproximadamente se generaron 10 mililitros de lixiviados. Se empezó con un peso aproximado de 15,6 kilogramos, se tiene una altura aproximada de 17 centímetros y se tiene un volumen aproximado de 8 litros. Estos valores presentan una tendencia ascendente hasta la tercera semana.
A partir de allí, pues evidenciamos que empieza a disminuir esta tendencia hasta finalmente presentar unos niveles mínimos y una constancia con respecto a las variables de peso y altura, porque llega un punto en el que la materia ya se degradó hasta su mínima expresión y en ese punto es donde ya tenemos nuestro compost para uso. Aquí podemos ver unas fotos del proceso de fabricación que hicimos del compostador. Aquí podemos ver pues la adición de residuos que se realizó durante el proceso. Y finalmente, bueno, tuvimos aproximadamente entre 14 y 15 kilogramos de residuos de abono de compostaje, que se utilizó para las materas, principalmente para las materas que hay en la vivienda. Entonces, ¿qué es importante destacar? Los compostadores caseros aportan para el desarrollo de hogares sostenibles. Esto que indica que son prácticas amigables con el medio ambiente que todas las personas en la medida de lo posible debemos aplicar para el aprovechamiento de nuestros residuos y disminuir la cantidad de residuos que se envían a los acopios o rellenos sanitarios. El segundo punto es pues la evidente variación de las variables medidas en virtud del tiempo y del proceso que se adelanta como tal. La oxidación, degradación de los compuestos que tienen los residuos sólidos termina por disminuir la cantidad de materia, transformarla, disminuir los volúmenes, disminuir la humedad, disminuir el peso total y finalmente obtener un humus de alta calidad con un alto contenido de nutrientes que es muy bueno para el uso en fertilización, preparación de suelos, cultivos y para el uso de, pues si queremos implementar una huerta casera, jardines, materas o demás proyectos o en el hogar que tengamos. Básicamente eso es a grandes rasgos. Yo les agradezco mucho su atención y pues nada, muchas gracias por su tiempo.